Hola, buenos días. Ahora empezamos culto de domingo, la iglesia, la puerta del cielo. Primero confesamos, Padre nuestro. Vamos juntos, confesamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos juntos. Padre Dios viviente, gracias por permitir que tu pueblo venga ante ti hoy y te adore en espíritu y en verdad. Por favor, ayúdanos en este momento a adorar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Que el Espíritu Santo del Señor obre para que pueda ser un servicio de adoración santo y agradable a Dios. Por favor, perdónanos por no despertarnos y orar ante el Señor y por ser perezosos en comunicarnos con Dios. Aunque digamos que amamos a Dios, perdónanos por no vivir según la voluntad de Dios. Por favor, perdónanos por las cosas que no obedecimos a pesar de que conocíamos la voluntad de Dios. Señor, el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Por favor, danos no solo el conocimiento de Dios, sino también la fe para obedecer su palabra. Que el Espíritu Santo obre también hoy en nuestra adoración. Por favor, danos la sabiduría para entender cuando escuchamos la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios. Texto, 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 7. 2 Crónicas 15, versículo 1 al 7. Vamos a leer juntos. 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de Dios, ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensas para vuestra obra. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema: no desfallezcan vuestras manos. No desfallezcan vuestras manos. La semana pasada estudiamos 1 Crónicas. Les dije que 1 Crónicas es principalmente la historia del rey David. El periodo más poderoso en la historia de Israel fue la era del reinado de David.
La razón por la que el reino de David fue el más poderoso fue porque David sirvió y obedeció a Dios como ley. Además, fue porque el pueblo temeroso de Dios del reino de David sirvió a Dios en sus propias posesiones y de acuerdo con sus talentos. El reino de Dios no puede establecerse solo. El pueblo de Dios debe unirse para construir el reino de Dios. Durante la época de David, los sacrificios a Dios eran más activos. Esto se debe a que las 11 tribus de Israel dieron un diezmo completo a Dios. Y debido a este diezmo, los levitas pudieron concentrarse únicamente en servir al tabernáculo. También tuvo el poder militar más fuerte durante la época de David. Eso se debe a que los generales que eran buenos peleando arriesgaron sus vidas para luchar por David. Los siervos de David trabajaron fielmente en sus respectivos puestos con los talentos que habían recibido. El reino de David pudo fortalecerse porque todo el pueblo trabajó fielmente sin abandonar sus puestos. Hoy la iglesia puede ser más sana y fuerte cuando cada uno de nosotros sirve a la iglesia de acuerdo con los talentos que Dios nos ha dado. Hoy estudiaremos Segundo Crónicas. Segundo Crónicas comienza con la historia de Salomón, hijo de David, y registra la historia de Sedequías, el último rey de Judá. Los reyes del norte de Israel eran todos malvados y se alejaron de Dios. Sin embargo, surgieron muchos buenos reyes en el reino de Judá. Sin embargo, Judá finalmente fue destruida por Babilonia. ¿Por qué Israel fue castigado por Dios a pesar de que Judá tenía buenos reyes? Esto se debe a que incluso los buenos reyes de Judá no pudieron mantener su fe hasta el final y la perdieron. ¿Quiénes son los reyes buenos que aparecieron en el reino de Judá? Los buenos reyes representativos que aparecieron en el reino de Judá fueron Salomón, Asa, Josabad, Joás, Uzías, Esquías y Osías. Aunque eran buenos reyes que temían a Dios, no terminaron bien. Esto se debe a que su fe ha cambiado con el tiempo. El comienzo es importante para una persona, pero el final es más importante. Una persona que ama a Dios debe amar a Dios inmutualmente hasta el final. Los que temen a Dios y los que son fieles a Dios deben conservar su corazón hasta el fin. Si no guardamos nuestro corazón, el diablo nos lo robará. El diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no nos atormenta solo por un rato. El diablo busca una oportunidad para tentarnos hasta la muerte. Para que el diablo no nos quite la fe, debemos permanecer despiertos, orar y guardar nuestro corazón hasta el día de nuestra muerte. Amén. Hoy hablaremos específicamente sobre las razones y lecciones por las cuales cayeron los buenos reyes de Judá. El primero es el rey Salomón. Salomón era hijo de David y heredó la buena fe. Cuando Salomón se convirtió en rey, impresionó a Dios al ofrecerle 1000 holocaustos. Dios se apareció a Salomón en un sueño y le preguntó qué quería.
En aquel tiempo, Salomón pidió sabiduría y conocimiento para poder juzgar el pueblo con rectitud. Como esto también agradó a Dios, Dios le dio a Salomón riquezas y honor adicionales. Por la gracia de Dios, Salomón se convirtió en un rey de sabiduría sin precedente e hizo de Judá la nación más rica. Y durante la vida de Salomón construyó el templo de Dios y el palacio real. Gracias a Salomón, Israel se convirtió en un país que todos los países vecinos envidiaban. Sin embargo, cuando Salomón envejeció, dejó a Dios y se convirtió en un rey que adoraba ídolos. Dios se apareció a Salomón 2 veces en sueños y le advirtió que volviera a Dios. Pero Salomón no escuchó. Al final, Dios se enojó y dividió a Israel en el norte de Israel y el sur de Judá después de la muerte de Salomón. ¿Por qué Salomón, que temía a Dios, más tarde abandonó a Dios y se convirtió en una persona que sirve a los ídolos? La causa más fundamental fue el fracaso de Salomón en guardar los mandamientos de Dios. En el pasado, Dios le dijo a Samuel las condiciones para ser rey de Israel. La primera condición era que el rey no tendrá caballos tan mucho. En el campo de batalla, un país con más caballos tendrá condiciones mucho más ventajosas, porque en la antigüedad los caballos cumplían la misma función que los carros hoy en día. Pero le dijo Dios al rey de Israel que no tendrá caballos demasiado. Esto es debe a que Israel puede confiar en los caballos en lugar de confiar en Dios. Si no confías en Dios, perderás la guerra por muchos caballos que tengas. Salomón ignoró el mandato de Dios y compró muchos caballos. En última instancia, esto dio lugar a la incredulidad en la que la gente intentaba confiar en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Además, Dios dijo que el rey de Israel no debería casarse con una mujer extranjera, porque si se casa con una mujer extranjera, puede mover el corazón del rey a dejar a Dios. Sin embargo, Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, les construyó un palacio y les hizo ídolos para que adoraran. Más tarde, Salomón no pudo vencer la tentación de las mujeres extranjeras y se convirtió en adorador de ídolos. Cuando venimos a la iglesia por primera vez, escuchamos la palabra y recibimos la gracia, guardamos los mandamientos del Señor. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, hay ocasiones en las que no podemos vencer las tentaciones del mundo y no guardamos los mandamientos de Dios. Cada vez que no guardamos los mandamientos de Dios, nos alejamos más de Él. Si queremos conducir un coche durante mucho tiempo, debemos inspeccionarlo bien durante el camino. Si el vehículo no se inspecciona y el tornillo se afloja y se cae, puede ocurrir un accidente grave. Asimismo, debemos revisarnos siempre para asegurarnos de que los tornillos de nuestra fe no se aflojen. Si estamos ocupados con asuntos mundanos y nos hemos alejado
de los mandamientos de Dios, debemos arrepentirnos rápidamente y regresar a Dios. De lo contrario, como Salomón, podemos perder gradualmente nuestra fe y eventualmente abandonar a Dios. El segundo es el rey Asa. El rey Asa también fue un rey bueno y justo al principal. La historia del rey Asa comienza en el capítulo 14, segundo Crónicas. Vamos a leer segundo Crónicas 14, versículo 2 al 6. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y supiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino de paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Amén. Dios estuvo complacido con el rey Asa y le dio gran paz durante este tiempo. E incluso cuando el ejército de 1,000,000 de etíopes atacó, Dios ayudó a Asa a ganar. Vamos a ver 2 Crónicas, capítulo 14, versículo 9 al 12. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en la valle de Zefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Amén. El texto de hoy es la palabra de Dios dada al rey Asa a través del profeta Oded. Después, el profeta hijo de Oded, después de que Dios le dio a Judá una gran victoria. Vamos a leer juntos, vamos a leer otra vez, 2 Crónicas 15, versículo 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió el encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvieseis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquel tiempo no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos,
pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. ¿Por qué le dio estas palabras a Asa? Dios quería que el rey Asa continuara sirviendo bien a Dios en el futuro, tal como lo ha servido bien hasta ahora. Esto se debe a que Dios ha visto a muchos reyes pueblos servirle bien al principio, pero luego traicionarlo. Si el rey Asa teme a Dios y le sirve bien, recibirá recompensa. Pero si abandona a Dios, Dios también lo abandonará a él. Por eso, Dios animó al rey Asa a ser fuerte de corazón y no débil de manos. Debemos fortalecernos para mantener nuestra fe hasta el final. Aquí la mano simboliza una fuerte voluntad hacia Dios. Cuando fortalecemos nuestro corazón y no nos desviamos de la voluntad de Dios, experimentarnos el poder de Dios nos da. Pero ¿realmente sirvió bien el rey Asa a Dios hasta el final? No fue así. La fe del rey Asa finalmente se debilitó y más tarde cometió un pecado contra Dios. Cuando Asa llevaba 36 años de reinado, Asa, rey del norte de Israel, atacó a Judá. En aquel tiempo, el rey Asa tomó la plata y el oro del tesoro del templo y del palacio y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, pidiéndole ayuda. El rey Asa no confió en Dios, sino en el rey de Aram. Por eso Dios le prendió al rey Asa. Vamos a ver 2 Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 12. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo como con carros mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los leyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente en los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Amén. En el pasado, el rey Asa oró a Dios y derrotó a un ejército de 1,000,000 de etíopes. El rey Asa estaba lleno de fe en Dios. Pero después de varias décadas, su fe se había debilitado mucho. El rey Asa, que había perdido la fe, no confió en Dios, sino en otras naciones. No solo eso, el rey Asa encarceló a Hananí, la sierva de Dios, que había entregado la advertencia de Dios. La fe
para temer a Dios también había desaparecido. Y cuando le enfermaron los pies y estaba a punto de morir, no preguntó a Dios, sino al hombre. En su vejez, Eleazar se volvió incrédulo, sin temer a Dios ni confiar en él. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que Eleazar no logró administrar su fe. Eleazar experimentó brevemente el gran poder de Dios, pero después de eso perdió su comunicación espiritual con Dios. No trató de escuchar la voz de Dios ni oró a Dios. Con el pasado de los años, la espiritualidad de Eleazar se volvió embotada y su fe en Dios desapareció. No importa cuán grande sea el poder de Dios que hayamos experimentado en el pasado, si no manejamos bien nuestra fe, podemos perderla como el Eleazar. Nuestra fe es importante ahora. No importa cuánta fe hayas tenido en el pasado, si no la tienes ahora, no sirve de nada. No importa cuánto temiste a Dios y cuánto te dedicaste a Él en el pasado. Es inútil si no temes a Dios ahora. Si nadie vive en la casa ni la cuida, la casa se pudrirá y se caerá. Si no nos despertamos y oramos, nuestra fe colapsará algún día. Es Dios quien da la gracia, pero es mi responsabilidad conservar la gracia que Él me ha dado. No hay nadie en el mundo que pueda proteger mi fe por mí. Debo proteger mi fe. Les bendigo para que mantengas su fe y les conviertan en un creyente fiel hasta el final. Amén. Como tenemos poco tiempo, hoy estudiaremos a Eleazar. ¿Cuál es el núcleo del mensaje de hoy? La fe que tuvimos en Dios en el principio debe continuar hasta el final. ¿Qué le dijo Dios a Eleazar cuando regresó victorioso de luchar contra un ejército de 1,000,000 de etíopes? Vamos a leer primero en 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Dios quería que Eleazar mantuviera su fe firme hasta el final. Asimismo, Dios quiere que nuestra fe de hoy dure hasta el fin. No importa las pruebas que se nos presenten, no debemos ser tentados y nuestra fe no debe debilitarse. Para poder hacer eso, no debemos ser espiritualmente perezosos y debemos convertirnos en santos que aguanten bien las cosas difíciles. Si no logramos administrar nuestra fe, más tarde nos comprometeremos con el pecado y eventualmente traicionaremos a Dios. El escritor de Hebreo dio el siguiente consejo a los creyentes que están a punto de darse por vencidos, porque el camino de la fe es muy difícil. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 11 a 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. ¿Por qué debemos mantener nuestra fe hasta el final? Esto se debe a que el Señor pronto regresará dentro de poco tiempo. Cuando estemos ante el Señor, debemos tener algo que decir para no avergonzarnos ante el Señor. Debemos superar todas las pruebas difíciles y ser fieles a la obra del Señor hasta el final. Por lo tanto, debemos servir bien a la iglesia, el cuerpo del Señor, y conducir al menos un alma más al Señor. El escritor de Hebreos dijo el siguiente consejo a los creyentes que atravesaban los últimos días. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No debemos perder nuestra confianza hasta que la voluntad del Señor se haga a través de nosotros. Por eso debemos superar todas las pruebas que intentan hacernos tropezar y seguir el camino marcado por el Señor hasta el final. El Señor vendrá pronto. Les bendigo en el nombre de Jesús para que nuestras manos no se debiliten hasta encontrarnos con el Señor y que podamos dar frutos hermosos que agraden al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios en el cielo, estamos agradecidos de que Dios nos habla hoy también. Ahora estamos pasando por el fin de los tiempos. El diablo nos lleva a la tentación y nos impide cumplir la voluntad de Dios. Ayúdanos a mantener la fe fuerte que tuvimos al principio. Por favor, ayúdanos para que no perdamos nuestra fe inicial como el rey Salomón o el rey Asa y nos convirtamos en aquellos que son disciplinados por Dios. Ayúdanos a despertarnos y orar todos los días, meditar en la palabra y comprender la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a madurar cada día más en nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.